Bien, amigos de su programa Automoción TV, hoy nos encontramos con el señor Andrés Santos, quien posee una camioneta, señores, original, una de las más originales que hay aquí en el país, en la República Dominicana, y específicamente la tenemos aquí en la ciudad de Santiago. Tenemos una camioneta Ford F100. Señor Santos, háblanos de esta preciosidad de esta camioneta, porque esto es como un tesoro que estamos viendo aquí. Bueno, muy bien, pues esa camioneta yo soñaba desde jovencito tener una parecida, y buscando en el internet la vi en Miami que le estaban vendiendo. Le hice una oferta porque estaba en eBay, y en eBay él quería sacar mucho dinero, pero yo le hice una oferta y él no la aceptó, y el último día, momento antes, con un amigo de Miami que tiene una agencia de vehículos, lo mandé directo donde el hombre y logramos convencerlo para que nos la vendiera por el precio que nosotros queríamos. El color de ella no era amarillo, sino verde, que es un color original de ella, pero que el amarillo también es original de ese modelo. Y como yo tengo un carro Buick verde, precioso también, pues decidimos, mis hijos me pidieron que no la pintara de verde, sino de un color, otro color, y elegimos ese amarillo. Ya ustedes tienen esa camioneta Ford F100 del año 1955. Santos, pero esta camioneta se ve muy original y muy exótica. ¿Qué te dicen las personas en la calle, aquí en la República Dominicana? Bueno, la verdad es que cuando salgo en ella, uno ve la dobladera de pescuezo, como dicen. Por donde quiera que uno pasa, ella causa mucha atracción, admiración. La camionetica parece que está bien porque gusta mucho. En esa época, en ese diseño, cómo se inició esa camioneta, también tuvo un buen impacto comercial en esa época. Ese modelo Ford F100 de ese año 53-56 fue fabuloso, la venta de esa camioneta en Estados Unidos y en el mundo. Es un diseño muy moderno para la época, de manera que yo quería tener una camioneta así, la tengo. Bien, Andrés, ¿y qué otra cosa nos puede decir de esta camioneta que estamos viendo las imágenes? ¿Qué nos puede decir de esta camioneta? Bueno, ustedes pueden observarla físicamente, ella está sana entera. Le puedo mostrar el motor, que es un motor original de ella, 6 cilindros en línea y que no se le ha puesto la mano. Y cuando yo se la compré al que la poseía en Miami, él andaba en ella y me decía que podía andar todos los días en ella. Y le cambié, sí, le hice un cambio en la madera de la cama. Vine aquí porque hay un amigo de Madesol que me recomendó un tipo de madera, y él tiene gente que la sabe preparar, y entonces le hicimos un cambio en la cama que estaba medio vieja, se la pusimos nueva y la pintamos. Lo único que yo le he hecho, el resto vino ella con ella, todo original. ¿Tiene algún plan con la camioneta en el futuro de algunos cambios que le puedes hacer o algo así más o menos? Posiblemente le produzca 2 cambios que lo estoy meditando. Uno es que originalmente ella no vino con freno de disco, y si quiero pasear y gozar en ella, debo tener también la certeza de la seguridad. Entonces estoy por ponerle disco de freno, y también estoy por ponerle el power steering, o sea, el guía hidráulico, porque originalmente es duro, así como ella está, y posiblemente le haga esos 2 cambios. De lo demás, ella no necesita más nada. Andrés, ¿y esta es la única camioneta que hay en República Dominicana? Esa F100. De ese modelo yo no conozco otra. Hay Chevrolet del 57, 56, 55, pero de esa Ford modelo F100 yo no he visto más. Esa es hasta ahora la que yo conozco. ¿Tiene algún plan de venderla o se va a quedar todavía de por vida? No, yo voy a dejarla ahí y después para que mis hijos la disfruten también. Los vehículos que yo voy a comprar, yo tengo, además de esa Ford y del carro Buick que usted vio, modelo 55 también, yo tengo una camioneta que fue un sueño cuando niño, una camioneta internacional KB2, que eran los modelos que venían en esa época. Un modelo 49, que yo andaba en esa camionetica como ayudante. Y en Wisconsin, Estados Unidos, vi una igual y la compramos, la tenemos en Nueva York, que un día de esto no llega, para también darle el looking que necesita para tenerla en estas condiciones. O sea, lo suyo es tener esta camioneta. Bueno, ¿sabe qué pasa? Cuando niño
yo me tuve que conformar con verla en la mano de los demás. Entonces ahora, después de adulto, hemos tenido la oportunidad de mejorar un poco nuestra situación de vida, y como no tengo vicios, soy un hombre de familia que lo que quiero es hacer el esfuerzo de desarrollar mi familia. Entonces me divierto yo comprando algunos vehículos de esos modelos de antes que yo viví cuando niño, apostábamos. Muchos de ustedes no saben que cuando uno era niño aquí habíamos dos grupos, uno de los Chevrolet y uno de la Ford, y echábamos apuestas de cuál hubiera más vehículos. Entonces yo tuve mucha ligazón con los vehículos, mi papá era chofer y entonces uno aprendió a ver vehículos de niño, pero teníamos la incapacidad de tenerlos por nuestra propia cuenta. Ahora tengo esa oportunidad y en la medida prudencial voy a hacer lo que pueda. Andrés, pero a mí me encanta esa camioneta y al público televidente de automoción está fascinado con esa camioneta. ¿Qué tú piensas hacer cuando salgas a la calle después de entrevista? Bueno, yo la puedo prestar a quien quiera. Si hay alguien que la pueda gozar y me la pueda cuidar, yo la puedo prestar. Pero yo la voy a tener guardada siempre ahí. Cuando sea necesario, doy una vuelta. Wow, señores, mira, ya Andrés Soto se la puso a la orden, que la puede prestar. Eso es increíble, que usted la puede prestar, esta camioneta. A mí me encanta esta camioneta, es fantástica. Andrés, ¿y qué otra cosa nos puede decir de la sensación de esta camioneta? ¿Cómo se siente manejar esta camioneta? Bueno, fíjese, vamos a mostrarle que esta es una camioneta de un buen manejo, porque si usted chequea adentro, excepto unos regueritos de periódicos que hay ahí, todo ella es natural, original y está confortable para ser manejada. Ella tiene una característica que hoy no se conoce mucho, y es que los cambios, la transmisión es en el guía. Sí. Antes los vehículos así era que venían todos. Cambio en la transmisión que uno tenía que enclochar y pasar esos cambios, y entonces así era que se manejaba antes. Ella lo tiene. ¿Y cuántos cambios tiene? Tiene 3 cambios para adelante y una reversa. Ok, muy bien. Puede ver, mostrarle en lo que le dije de el arreglo de la madera, que le pusimos una madera preciosa brasileña que se la hace ver muy bien. Y en fin, bueno, estaré haciéndole las cositas cuando sea necesario hacérselas, porque la quiero mantener bonita. Gracias, señor Santos, por la entrevista de esta camioneta, que está fabulosa. Bueno, gracias a ustedes por exhibirla después en su programa. La miraremos a ver cómo se ve desde televisión. Sí, nuestro programa Automoción TV, que es los domingos a las 2 de la tarde. Okay. Bien, gracias, señor Santos, y continúe con el programa Automoción.